diccionarios, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario Oxford, dicen que reconciliar significa restablecer una amistad entre dos personas. ¿Escuchó bien? Reconciliar significa restablecer. Restablecer. ¿Qué pudiera ser otro sinónimo de restablecer? Ayúdenme. Restaurar, pudiera ser también restaurar, arreglar, reparar. Eso mismo. Me gustan esos sinónimos que dieron. Son más simples. Reparar, arreglar. También, pues fíjense que reconciliar es eso. Arreglar, reparar la relación entre dos personas. Me llama la atención que la Biblia nos dice que Dios estaba interesado en arreglar su relación con el ser humano. Dios estaba interesado en reconciliar al hombre consigo. Dios estaba interesado en arreglar las cosas. Las cosas que se dañaron allá en el huerto del Edén, las cosas que se dañaron con el pecado original, el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo. Y Dios estaba interesado en eso. Y vemos en la Biblia que Dios es el que da el primer paso para la reconciliación. Tanto es así que desde antes que ocurriera el pecado, ya Dios tenía el plan de salvación. Mire qué cosa. Como Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Para Dios el pasado, el presente y el futuro ocurre simultáneamente. Dios es atemporal. Dios ve el pasado, el presente y el futuro como si fuera uno. Y como Él es atemporal, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabía que el ser humano se iba a descarriar. Él sabía lo que iba a ocurrir. Y desde antes de la creación de todas las cosas, la Biblia dice que ya Dios tenía el plan de redención para el hombre. Así que Dios es el que da el primer paso. Fíjense que Dios fue el ofendido. Dios fue el ofendido. Porque en el huerto, ¿quién fue el que falló? El hombre y la mujer. Ellos fueron los que fallaron. Ellos fueron los que desobedecieron. Ellos fueron los que tuvieron una actitud incorrecta, que era esa actitud de la soberbia. Dios lo que le había dicho al hombre y a la mujer era: mira, ustedes pueden comer de todo árbol del huerto. Era un huerto que Dios lo había preparado, un huerto precioso, hermoso. Imagínense, un huerto de Él, que Dios mismo lo preparó. Imagínense lo hermoso que debía ser ese huerto. Dios coloca al hombre allí y a su esposa, a su mujer, a su compañera. Les asigna una labor y le dice: mira, ustedes pueden comer de todo árbol. Y dijo árbol. Dios no dijo mata la gallina. Dios no dijo mata al cerdo. Dios dijo de todo árbol. Entonces, cuando Dios crea al hombre, ese diseño original, el hombre era vegetariano. No comía carne. La carne vino después. Mucho después. Así que Dios le dice: de todo árbol puedes comer, pero menos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. De todos puedes comer menos de uno. De los demás puedes comer.
¿Y qué se le dijo a la mujer y al hombre? Bueno, lo que pasa es que, dicho por la serpiente, lo que pasa es que Dios tiene celos. Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a tener conocimiento del bien y el mal, van a tener conocimiento de ciencia y ustedes van a estar al mismo nivel que Dios. Ustedes van a estar a la par de Dios. Ustedes van a ser dioses. Y como Dios está celoso y Él no quiere que ustedes sean dioses, por eso Él les dijo eso. Ese fue el chisme con que le vino la serpiente. ¿Y qué sintió la mujer? ¿Qué sintió el hombre? Soberbia. Enorgullecerse. Porque ¿cuál fue el sentido de comer del árbol que Dios había prohibido? Pues ser igual que Dios, ser dioses. ¿Tenían necesidad ellos de eso? Ninguna. Si ellos estaban bien. Tenían de todo lo que necesitaban para comer. Estaban en un ambiente perfecto. No les daba calor, no les daba frío. Estaban en una naturaleza perfecta. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea perfecto, iglesia. Perfecto. Era tan y tan perfecto que Dios descendía y caminaba con ellos. Si Dios desciende ahora mismo aquí, todos caemos muertos patas arriba. No podemos estar donde esta naturaleza no puede estar donde está Dios. Nos morimos, nos desintegramos, nos derretimos. Pero cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los creó tan y tan perfectos que ellos podían caminar con Dios. Podían platicar con Dios caminando. Así de perfecto Dios los hizo. Y toda esa perfección se pierde a causa del pecado. Así que ocurre esa transgresión, ese pecado, esa maldad. El hombre y la mujer quedan separados de la presencia de Dios. Pero quienes fallaron fue el hombre y la mujer. Ellos fueron los que cometieron el pecado. Sin embargo, Dios da el primer paso para arreglar la relación. Y ya Dios tenía en su corazón y en su mente un plan. Un plan. ¿Cuál es ese plan? Dios muy bien pudo enviar un ejército de ángeles para que hablaran sobre restauración y que trataran de traer a los seres humanos de nuevo y convencerlos para que se encaminaran de nuevo a obedecer a Dios. Pero Dios tenía algo mejor. Dios puso en su corazón, en vez de enviar un ángel, en vez de enviar un querubín, un serafín, Dios dijo: no, vamos a enviar a uno que salga dentro de ellos mismos. A uno que salga dentro de ellos mismos. Uno que tenga que nacer de una mujer como ellos. Uno que cuando nazca llore como ellos. Uno que cuando nazca le dé hambre como ellos, que le dé sed como ellos, que sude como ellos, que sienta dolor como ellos, que sienta tristeza como ellos, que sienta coraje también como ellos. Uno que sea como ellos. Y el Logos, el verbo eterno de Dios, parece que se encarnó en las palabras del profeta Isaías cuando dijo: heme aquí, envíame a mí. Se encarnan las palabras del profeta y Dios envía a su Hijo Jesucristo, a su Hijo, al verbo, al Logo, para que ese verbo se humanice y nazca como un ser humano.
para que entonces, como dice el libro de Hebreos, ya no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece o que no conoce nuestras debilidades. Al contrario, tenemos un sumo sacerdote en el cielo que salió de nosotros, que sabe lo que es llorar, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es pasar necesidades, porque salió de entre nosotros. Y está la presencia de Dios, Cristo. Mire qué plan magistral Dios tenía en su mente y en su corazón. Un plan perfecto. Y Dios da ese primer paso. Y fíjese que interesante que las cosas al estilo de Dios y a la manera de Dios son distintas que a la manera de nosotros. A la forma del ser humano, las cosas pues tienen que ir de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la razón. Pero para Dios no. Por ejemplo, de acuerdo a la lógica y a la razón, cuando tú buscas en las leyes matemáticas y físicas, para que tú tengas dos objetos, ¿qué tienes que tener primero? Uno. Para tú tener dos cosas, primero tú tienes que tener una. Y después de tener una, le sumas otra, ¿y cuántas tienes? Dos. Y si quieres otra más, la añades, ¿y cuántas tienes ahora? Tres. Pero Dios no es así. Dios multiplica de la nada. Nosotros necesitamos tener algo. 1, 2, 3. Dios no. Él multiplica de la nada. Él le aumenta las fuerzas. La aumenta al que no tiene ninguna. Ese es Dios. Esa es la matemática de Dios. Entonces, a la manera nuestra, si hablamos de reconciliación, si hablamos de arreglar, si hablamos de reparar, si yo quiero que alguien se reconcilie conmigo, pues yo espero, yo como ser humano, yo espero que la persona que a mí me ofende, que sea el que se acerca donde mí me pida perdón. Porque ¿qué me dice la lógica y la razón? Que si a mí me gritaron, si a mí me faltaron el respeto, pues yo espero que esa persona que a mí me gritó, que me ofendió, yo espero que venga donde mí a pedirme perdón. Esa es la manera humana. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que me dice la lógica, la razón. Pero a la manera de Dios es diferente. Distinto. Fíjate que él lo demostró así. Porque si el hombre fue el que falló, ¿quién era entonces el que tenía que acercarse a Dios? El hombre. Porque el hombre fue el que pecó, el hombre fue el que falló. Pero el hombre no es el que se acerca. Dios es el que se acerca al hombre. Esa es la manera de Dios. De acuerdo a nuestra lógica, tú y yo, para poder tener acceso a la salvación, se supone que tú y yo teníamos que morir por nuestros pecados. Se supone que tú y yo teníamos que ir a la cruz y derramar nuestra sangre, nuestra propia sangre, dar nuestra propia vida en la cruz por nuestros pecados. Se supone que para que tú y yo seamos salvos, teníamos que dar la vida, cada uno de nosotros. Pero la manera de Dios es distinta. Dios decide dar su vida por nosotros a través de su Hijo Jesús, a través de Cristo. Dios da el primer paso. Y a la manera de Dios, ¿qué Dios nos dice? Jesús dijo, si tú vas a presentar tu ofrenda al altar, eso dijo Jesús. Si tú vas a presentar tu ofrenda al altar y cuando estás allí para traer la ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Jesús dice, no es que tú tienes algo contra el hermano, no, que tu hermano tiene algo en contra tuya.
Es que tu hermano está molesto contigo. Dios dice, deja la ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate primero, arregla las cosas primero y después presenta la ofrenda. La palabra del Señor dice, cuando tu enemigo tenga hambre, pásale por al frente con un Whopper y un refresco y déjalo mirando. Cuando tu enemigo tenga hambre, dale de comer. Cuando tenga sed, dale de beber. No pagues el mal con mal. Paga el mal haciendo bien. Porque haciendo esto, ascuas de fuego se acumulan sobre la cabeza de la persona y tú te liberas. ¿Tú te liberas de qué? Te liberas de tu responsabilidad ante Dios. De que tú diste el primer paso. Pero también te liberas de resentimiento. Te liberas de raíces de amargura. Te liberas de odio. Te liberas de coraje. Te liberas de sentimientos que si los dejas ahí van a seguir creciendo y van a seguir ensanchando raíces en tu corazón. Entonces yo pregunto, si Dios es el primero que da el paso para acercarse a nosotros, ¿por qué nosotros muchas veces seguimos insistiendo en que vengan donde nosotros a pedirnos perdón cuando nos ofenden? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la Biblia te lo dice consistentemente que la manera de Dios es que seamos nosotros los ofendidos. Si fuiste tú el que ofendieron, la Biblia dice que seas tú el que dé el primer paso. ¿Para qué? Para perdonar. Para perdonar. Porque también reconciliación significa perdonar. ¿Sabe qué? Gran parte de las enfermedades que tienen los seres humanos son somáticas. Son somáticas. ¿Qué significa somática? Que el cuerpo está convirtiendo una emoción en un dolor físico. Eso es somático. Hay personas que tienen mucha tensión de muchos problemas. ¿Y qué hace el cuerpo? Le sube la presión, le descontrola el azúcar, comienzan a dolerle los músculos, comienzan a salir de dolores en diferentes partes del cuerpo. ¿Y qué es un problema orgánico del cuerpo? No, es un problema emocional. Pero el cuerpo lo está convirtiendo en una enfermedad biológica. Eso es somatización. Y gran parte de las enfermedades que padecen los seres humanos son somáticas. ¿Por qué? Porque usted sabe la cantidad de resentimiento que muchas veces uno arrastra a través de la vida. Ay, que mucho me hirió mi mamá, que mucho me lastimó mi papá, que mucho maltrato yo sufrí de mis hermanos, que me menospreciaban, que me herían, que mucho a mí me dañaron, que mucho a mí me afectaron, y pasamos toda una vida arrastrando eso. Y no quiero minimizar, con esto que estoy diciendo, no quiero minimizar el dolor que tú sufriste, no, al contrario. Lo que te quiero decir es que, mira, sí, sufriste, sí, lloraste, sí, te maltrataron, sí, pero es tiempo de soltarlo. Es tiempo de dejar eso atrás. Es tiempo de perdonar. Porque cuando vamos por la vida arrastrando tantas cosas, hay gente que no es feliz. ¿Por qué? Mire, tienen una vida llena de tantas bendiciones,
tienen una familia hermosa, tienen hijos saludables, tienen una buena casa, tienen una economía estable. Hay gente que lo tiene todo para ser feliz, pero no son felices. Porque todavía en su mente y en su corazón tienen un enredo de raíces de amargura. Tienen todavía tanto coraje en su corazón. Tienen tanto odio, tanto resentimiento. Y se acuerdan de lo que le hizo su mamá, se acuerdan de lo que le hizo el hermano, se acuerdan de lo que le hizo fulano. Y eso pasó hace 30 años y se acuerdan como si fuera hoy. Y todavía se acuerdan y sienten ese dolor como si fuera ahora. Cuando el Señor quiere que seamos libres. No solamente libre del pecado, que seas libre del dolor, del resentimiento, que seas libre de todo coraje. Y el Señor quiere que perdonemos. Que perdonemos. Que perdonemos de verdad. Porque el que dice yo perdono pero no olvido, eso no ha perdonado. Yo perdono pero no olvido. ¿Qué quiere decir eso? Te perdono de boca, pero cuando me acuerdo de lo que me hiciste, te miro así de reojo. Y si las miradas mataran, te aniquilaba. Eso no perdonaste. Tú te das cuenta en el momento que tú perdonaste. ¿Sabes cómo? ¿Se acuerdan cuando José, sus hermanos trataron de matarlo? Trataron de matarlo. Ellos planificaron matar a José. Si no es por Rubén, que dice, no, bendito, ¿cómo vamos a matarle a ese muchacho? Si ese es el querendón de papi. No lo matemos. Déjalo ahí. Vamos a hacer otra cosa. Terminaron vendiéndolo, pero el plan era matarlo. Y José estaba escuchando todo eso. José sabía que sus hermanos querían matarlo. Terminaron vendiéndolo. Fue esclavo. Después fue preso injustamente. Hasta que Dios lo llevó al lugar donde ya Dios tenía planificado. Que era el palacio de Egipto, junto al lado del faraón. El segundo al mando, nada más y nada menos. Era el segundo hombre más poderoso de la tierra civilizada. José. ¿Y usted cree que José, en todo ese proceso, José no se acordaba que sus hermanos querían matarlo? Que terminaron vendiéndolo. Que lo alejaron de su papá, que lo alejaron de su hermanito Benjamín, a quien él quería muchísimo, porque era el único hijo también de su madre, su hermano de mamá y papá, el único, y era el más pequeño. Usted imagínese cuántas noches José no pensaba en el llanto de su padre. Cuántas noches José no pensaba en el llanto de su hermanito, sufriendo, pensando que lo habían matado. Y José con todo ese dolor en su corazón. Hasta que un día el Señor le hizo una jugarreta a José. Y el Señor le trajo a los hermanitos de José y se los plantó ahí de frente. De frente. Los hermanos no conocieron a José porque ya José había cambiado bastante y tenía un atuendo diferente como los egipcios, pero José reconoció a sus hermanos. ¿Qué usted cree que sintió José cuando vio a sus hermanos por primera vez después de muchos años? Imagínense que la Biblia dice que cuando José los entrevista, que los trata duramente, José se fue aparte a llorar. A llorar. A llorar. Pero no era llorar de coraje. No era llorar de odio. Era un llanto de dolor. Dolor. ¿Por qué sus propios hermanos habían hecho aquello? Pero José estaba claro que él los había perdonado. ¿Por qué? Porque cuando José los vio
que sintió ese dolor, pero no había coraje, no había odio, ahí José supo que él los había perdonado. Por eso a su primer hijo, cuando nace, José le pone Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Ya perdoné todo lo que me hicieron. Me acuerdo, pero no me duele. Perdoné. Dios me hizo olvidar. Y cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios para perdonar, perdonamos de verdad. Nos acordamos del daño que nos hicieron, pero no nos duele. Porque perdonamos. Porque Dios nos hizo olvidar. Y el perdón es un proceso que conlleva tareas. ¿Qué les quiero decir? Que el perdón no es algo automático, que se da mágicamente cuando tú dices, te perdono, y ya, milagrosamente ya, perdonaste. No. Si vamos aquí a los versos que leímos, vemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Verdad que sí? Son los versos que leímos. Dios quería acercarse al hombre. Dios quería perdonar al hombre. El hombre fue el que lo ofendió, pero Dios quería perdonarlo. ¿Y qué Dios hace? ¿Se queda sentado en su trono? No, Dios da el paso al frente. Dios se mueve activamente. Es lo que el Señor nos dice a nosotros como cristianos, como cristianas. Si tú quieres perdonar, tú te tienes que mover. Si tú quieres perdonar, tú tienes que caminar, tú tienes que accionar, tú tienes que actuar para que puedas perdonar. El perdón no es un proceso pasivo, es activo. Tú tienes que hacer. ¿Qué hay que hacer? Acercarse, hablar, pedir perdón. Aunque tú seas el ofendido. Esa es la manera de Dios. Suena fuerte, suena difícil, claro, porque nuestro ego nos pone el freno, ¿verdad? Como que, ¿cómo yo voy a pedir perdón a alguien que me maltrató, que me menospreció, que me enjuició, que me hizo tanto? ¿Cómo? Pero esa es la manera de Dios. Y si tú no tienes fuerzas para hacerlo, pídele fuerzas al Espíritu Santo que está dentro de ti. Para que no seas tú, sino que sea el Señor con las fuerzas que te está dando y tú puedas perdonar. Si tú no perdonas, no vas a ser libre nunca. Si tú no perdonas, no vas a poder disfrutar de una vida plena en Cristo. Si tú no perdonas, no vas a poder ser feliz. Porque mientras tengas esos resentimientos en tu corazón y en tu mente, mientras hayan raíces de amargura en tu vida, eso te va a atormentar y cada vez va a llegar el pensamiento con el recuerdo y vas a sentir el dolor y el mismo malestar y el mismo coraje. No vas a ser feliz. Y el Señor quiere que seas libre, libre de todo resentimiento, libre completamente. Así que suelta en esta mañana, suelta todo eso que muchas veces no te deja crecer en Cristo. Suelta todo eso que muchas veces no te deja avanzar. Suéltalo. Y dile, Señor, yo quiero perdonar. Yo quiero perdonar. Yo quiero perdonar a fulano, a fulana. Yo quiero perdonarlo. Quiero perdonar. Quiero perdonar lo que me hicieron. Quiero perdonar lo que pasó. Quiero perdonar lo que ocurrió. ¿Que ha sido fuerte? Sí, fue fuerte. ¿Que fue difícil? Sí. Pero es momento de ser libre, iglesia. Es momento de soltar. Es momento de decir, Manasés, Dios me hizo olvidar. Soy libre en Cristo.
No estoy arrastrando nada. Solamente voy caminando por el camino de la vida con la compañía del Espíritu Santo, con la dirección de Dios y la llenura del Señor en mi corazón. No llevo maletas pesadas por la vida, porque lo he soltado las cargas, he soltado los resentimientos, he soltado esos recuerdos que muchas veces me han atado el corazón, han atado mi mente, han atado mis emociones y mis pensamientos. Mientras no perdonemos, mientras no tengamos la actitud de perdonar y no comencemos a actuar para perdonar, no vamos a poder crecer en Cristo. No vamos a poder ser fructíferos en el Señor. No vamos a poder disfrutar de todas las cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros en Cristo Jesús. Inclusive, hay resentimientos en el corazón que pueden ser un obstáculo para la salvación. Pueden ser un gran obstáculo para la salvación. Hay personas que pueden orar, congregarse, pueden hasta predicar, cantar, tocar un instrumento de música, irse hasta de misionero. Pero si en su corazón todavía hay resentimientos, hay corajes, hay odios, ¿usted cree que esa persona, cuando se presente ante el Señor, tendrá un traje sin mancha y sin arruga? No. Por esos corajes, por esos resentimientos. Hay gente que vive la vida de forma tan reactiva que todo le da coraje, todo le molesta, todo le molesta. Y cae un alfiler al piso y ya eso, olvídate, un desastre. Ya eso fue una bomba atómica que cayó. ¿Y por qué están haciendo tanto ruido? Y todo le molesta. ¿Por qué? Porque son personas que viven tan atormentadas, viven arrastrando tantas cosas, que no pueden experimentar ni un minuto de felicidad, ni un minuto de paz, ni un minuto de tranquilidad. Cuando el Señor nos prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. A veces es más importante que nos sentemos a los pies del Maestro, a escuchar su voz, a escuchar su palabra y permitir que Él nos restaure, que simplemente estar haciendo muchas cosas. Allá Jesús fue a casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, y Marta allá bregando en la cocina y bregando con los quehaceres, y Marta haciendo y deshaciendo. Y María, ¿qué hacía? Sentadita frente a Jesús, ahí embelesada, mirando al Maestro, escuchando al Maestro, recibiendo todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hablaba. María estaba ahí embelesada. Y Marta se molesta porque María estaba ahí de vaga. Y Marta le reclama a Jesús: mira, Maestro, pero tú no ves a María que está ahí, que me ayude. Mira la trastera que está en el fregadero. Mira cómo está ese piso, que hay que mapearlo. Mira, todavía María tiene un ropaje en la cama que no ha guardado. Regáñala, Jesús, que brega aunque sea con las habichuelas. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Marta, tú te has dedicado a hacer tantas cosas, pero lo más importante no lo estás haciendo, que es hacer un alto en la vida y escuchar mi voz, escuchar mi palabra y permitir que yo opere tu corazón. Y tu hermana María decidió hacer eso, decidió sentarse calladita, escuchar. Ella escogió la mejor parte y yo no se la voy a quitar. ¿Qué
tú quieres, Marta? ¿Que yo la ponga de esclava como tú? ¿Qué tú quieres, Marta? ¿Que yo la ponga a afanarse como tú? ¿Qué tú quieres? ¿Que yo la ponga a llenarse de ansiedad como tú? Ella está ahí tranquila. Ella está haciendo lo necesario, escuchando la voz de Dios. Y a veces pensamos que la vida en el Evangelio es hacer. Y hay que hacer, porque hay mucho trabajo en la obra del Señor. Pero más que hacer, es permitirle a Dios que haga en mi corazón. Es permitirle a Dios que haga en mi mente. Es permitirle a Dios que opere mi corazón. Hay mucha gente en las congregaciones que necesita una operación de corazón abierto. Y estoy hablando del corazón espiritual. Hay mucha gente en las congregaciones que tienen un corazón dañado, que tienen un corazón agrandado. Y no porque tienen mucho amor. El corazón está agrandado porque ya ha acumulado tantas raíces de amargura, tantos pesares, tantas penurias y tantos dolores y tantas situaciones que están bien cargados. Permita que el cirujano te opere en este día de corazón abierto. Permite que el cirujano abra ese pecho espiritual y que limpie esas arterias, que limpie tu corazón, que saque toda raíz de amargura y que te haga libre en esta tarde, que te haga libre en este día. Permite que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida. Sé libre en este día. Sé libre. Aprovecha esta oportunidad y no salgas por esa puerta en esta tarde. No salgas por esa puerta arrastrando nada. Suelta todo en el altar. Suéltale todo al Señor. Así hayan pasado 40 años de lo que te hicieron, suéltalo. Así haya sido ayer, suéltalo. Suelta toda carga, suelta todo resentimiento. Sé libre, no tengas miedo, no tengas temor. Si el Señor te va a sostener, el Señor te está guiando, el Señor no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Permita que tu corazón se vacíe de todo resentimiento para que sea lleno de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Sé libre. Sé libre. Queremos caminar, queremos marchar. Tenemos que ser de un solo pensamiento. Cuando el pueblo de Israel se levantaban allá los hijos de Coré, o se levantaban los que venían a ser disidentes, o a venir con la contraria de lo que Dios le había dicho a Moisés, Dios se encargaba de esa gente. Dios se encargaba. Moisés no tenía que mover un dedo. Es más, en una ocasión un grupo de disidentes en el pueblo tomaron a Moisés y a Aarón y los sacaron aparte para apedrearlos. A Moisés y a Aarón los iban a matar a pedrada. Y Dios, en ese momento, la Shekinah descendió en el tabernáculo. Aquello se inundó con la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, le dijo: échate a un lado con Aarón, que yo ahora mismo voy a destruir este pueblo. ¿Quién sacó la cara por Moisés y Aarón? Dios. Échate a un lado, que yo voy a acabar con esta gente. Ahora se acabó aquí el relajo. Se acabó el relajo, se acabó el vacilón con esta gente. Los voy a aniquilar a todos. ¿Sabe qué hizo Moisés? ¿Sabe qué hizo Moisés? Lo iban a apedrear. ¿Sabe qué hizo Moisés? Pidió perdón a Dios por el pueblo. Cuando minutos antes lo iban a matar a pedrada, minutos antes lo iban a matar, Dios desciende, le dice a Moisés: échate a un lado que voy a acabar con esta gente. Moisés ora y pide perdón para aquellos que lo iban a matar. Y le dice: no, Señor, no.
¿Qué van a decir las demás naciones? Que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Qué van a decir las otras naciones? Que tú eres un Dios impaciente, que tú eres un Dios que no tiene tolerancia, que tú eres un Dios agresivo, que tú eres un Dios como las demás naciones. No, y si los vas a matar a ellos, me tienes que matar a mí. ¡Wow! Ese hombre tenía babilla, como dicen los muchachos. Tenía babilla. Tú decirle a Dios que si van a matar a los que te iban a matar a ti, te iban a matar a ti, y tú decirle a Dios, si los matas a ellos, me tienes que matar a mí. Un corazón perdonador. Un corazón perdonador. Y ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Dios no quiere o no pretende que seamos perfectos. Nadie es perfecto aquí, nadie. Nadie es perfecto. Pero Dios sí requiere que tengamos un corazón dispuesto a escuchar su voz, a ser sensible a su voluntad y que perdonemos. ¿Acaso Él no nos perdonó a nosotros? ¿Quién de aquí está salvo por sus propios méritos? Nadie. Nadie. El que de ustedes, todos los que están aquí, el que esté libre de pecado, puede salir por la puerta e irse y no necesita el mensaje. Hermano, no necesita ni congregarse. El que esté libre de pecado puede salir por la puerta tranquilo, váyase para su casa, vaya a almorzar. Usted no necesita ni congregarse. Pues usted es un santo ya. Usted es más santo que 3 veces santo. Usted olvídese. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que crea que no ha hecho nada, el que crea que nunca ha hecho un comentario, el que crea que nunca ha tenido un pensamiento negativo, el que crea que sea un santo o una santa, no hay problema. Pero si usted es como yo, yo soy el pastor, y si usted es como yo, usted tiene mucho por lo que pedir perdón. Mucho. Si usted es como yo, usted ha cometido muchos errores. Si usted es como yo, usted ha metido la pata muchas veces. Si usted es como yo, usted ha pecado y usted ha hecho cosas que a Dios no le agradan. Si usted es como yo, usted necesita pedir perdón. Si usted es como yo, usted necesita agarrarse firme de Dios y decirle: Señor, ten misericordia. De la misma forma, aleluya, que tú me has perdonado, yo también quiero perdonar.